Cordial saludo. A continuación se presenta el video final de la sustentación para el curso de Taller de Investigación 2, que a su vez hace parte del trabajo final de grado denominado Redes Inteligentes Híbridas con Microinversores Solares, una solución para la resiliencia energética en zonas apartadas de Colombia, con un enfoque de combinación de fuentes renovables y respaldo con baterías. Es presentado por Juan Manuel Ortiz y es para el director ingeniero magíster Juan Carlos Amaya Díaz. Bueno, como introducción, este artículo científico consiste básicamente en el análisis técnico de una microred híbrida entre paneles solares y bancos de baterías con microinversores orientada pues a las zonas no interconectadas en Colombia. Básicamente lo que vamos a tener aquí son unas simulaciones en donde se evaluaron tres tipos de escenarios, ¿cierto? En donde buscamos mirar el comportamiento y el rendimiento del diseño elaborado por medio de software de código abierto. Inicialmente también les puedo decir que bueno, la transición energética global exige soluciones que integren sostenibilidad, también resiliencia y también equidad. En Colombia, cerca del 4% de la población habita en zonas no interconectadas, en territorios donde la cobertura eléctrica es limitada o inexistente y en donde se depende completamente de la combustión de combustibles fósiles, que generan altos costos operativos, y adicional a eso también el tema de la contaminación está también a la orden del día. Ante este panorama, las microredes híbridas basadas en energías renovables se presentan de alguna manera como una alternativa técnica y socialmente viable pues para la electrificación descentralizada, ¿cierto? En particular, pues los sistemas fotovoltaicos acoplados a bancos de almacenamiento ofrecen pues una autonomía, también ofrecen escalabilidad y bajos costos de mantenimiento. Sin embargo, pues su desempeño va a depender en gran medida de la topología de conversión de potencia y también de las estrategias de control implementadas, que de alguna manera esto va a incidir directamente en la calidad de la energía que se logre generar, ¿cierto? En ese contexto, pues la integración de los microinversores a los paneles solares representa un avance significativo frente a los inversores centralizados convencionales. Entonces veíamos, por ejemplo, que en los inversores convencionales tenemos un conjunto pues de paneles solares, ¿cierto? Una granja de paneles solares, y vemos todas llegando a un inversor y de este pues a la red, ¿cierto? A la red de AC. En este caso no, en este caso cada panel tiene su microinversor, y lo que hace pues que se tenga una mayor eficiencia en la potencia que se pueda sacar, eficiencia también en que ante el daño de un solo panel pues lo podemos aislar y no vamos a tener de alguna manera un impacto como lo tenemos en los paneles convencionales, ¿no? Que si uno de estos paneles que conforman una cadena se daña, pues de alguna manera toda la cadena tiene que salir fuera de servicio. Entonces de alguna manera tenemos esa mejoría. Y adicional a eso también, dentro de este proyecto también se busca, dentro de esa eficiencia también, no quitar de alguna manera la mirada del impacto social, ¿cierto? Vemos cómo este proyecto contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de energía limpia, el número 7 y el número 13, que es el también de la acción climática que estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, en cuanto a la metodología, pues el presente estudio pues adopta un enfoque metodológico integral sustentado pues en el paradigma tecnológico aplicado, ¿no? Que busca pues la validación experimental de soluciones energéticas sostenibles pues mediante la simulación computacional.
La metodología se construye desde la energía, entre el rigor de la ingeniería eléctrica y la comprensión contextual, ¿cierto? La investigación se desarrolló pues, a través de un diseño explicativo y experimental simulado y con el propósito pues, de analizar la respuesta de un sistema híbrido fotovoltaico, baterías, equipado con microinversores ante las diferentes condiciones de operación. ¿Sí? Las simulaciones se realizaron, como les decía, por medio de código abierto, una combinación de plataformas como Scilab y Python, pues aprovechando también las bibliotecas que también se tienen de estos software. Entonces, adicional a esto, pues tenemos presente también como forma de medir el éxito de la simulación las diferentes normas aplicadas como la IEEE 519, que pues, su propósito busca tener como un estándar para el control de armónicos en el sistema de energía eléctrica, que esto de alguna manera está muy presente cuando se realizan conversiones de corriente directa a corriente alterna y que de esta también se quiere de alguna manera en paralelar, ¿cierto? Sincronizar con la red de AC existente. Entonces vemos ahí cómo se ha tenido problemas en esas conversiones. Vemos también la otra norma aplicada que es la IEEE, la 1159, que busca de alguna manera recomienda pues monitorear las características eléctricas de los sistemas de energía AC monofásicos o polifásicos, que eso también lo tenemos acá nosotros aplicado en este sistema, y también la IEC 61427, que pues, lo que busca es definir los requisitos de prueba para los sistemas de almacenamiento de energía, como los utilizados en las generaciones fotovoltaicas, ¿cierto? Adicional, pues, dentro de las fases vamos a tener un diagnóstico, un modelado y una simulación pues, en los tres diferentes escenarios, ¿cierto? Dentro de ese diseño de simulación tenemos entonces tres subsistemas principales, que tenemos por un lado el principal, que sería la generación fotovoltaica, también el almacenamiento químico, que es el que vemos por medio de las baterías, y también la conversión mediante microinversores. Entonces, de alguna manera, su topología se basa en una configuración modular de bajo costo y adecuadas también pues, para viviendas rurales o pequeñas instituciones educativas aisladas, ¿no? Entonces, dentro de esta simulación, en cuanto al generador fotovoltaico, se implementó un modelo de panel monocristalino de 250 vatios pico, y dependiendo pues de la temperatura e irradiación, pues se fueron simulando las condiciones reales entre 200 y 1000 vatios por metro cuadrado, ¿cierto? Adicional a eso también tenemos nosotros el banco de baterías, que se utilizó dentro de la simulación, una configuración de baterías de ion litio con una capacidad total de 5 kilovatios hora. El modelo pues, electroquímico incluye los fenómenos de autodescarga que generalmente tienen los bancos y la eficiencia entre carga y descarga, considerando pues, los límites operativos de un 40% o un 90% en el estado de carga, pues, según la norma IS 61427. Y adicional también vamos a tener los microinversores y el control, que cada módulo, cada panel solar se conecta a un microinversor con una salida en AC individual y un control de voltaje basado en lazos proporcionales integrales. Utilizamos un PI que se implementó con un filtro LCL pues para el cumplimiento de la distorsión armónica, ¿cierto? Tratar de filtrar lo mejor que se pudiera la señal y de eliminar como el tema de esos armónicos y llevarlos a una distorsión armónica menor al 5%, ¿no? Que eso es lo que nos habla la IEEE 5119. Entonces los microinversores pues, van a operar en modo isla, ¿cierto? Garantizando pues, la continuidad del suministro sin conexión a red.
Entonces, como les indicaba, dentro de esas etapas de investigación, dentro del proceso metodológico se encuentran pues, tres fases secuenciales y complementarias. Primera fase de diagnóstico y análisis contextual, pues, en donde se incluyó la revisión bibliográfica de artículos científicos, normas técnicas y reportes del instituto, por ejemplo, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, el IPSE. Se caracterizaron pues las condiciones de demanda promedio de las comunidades rurales, que más o menos se pudo analizar que está entre 0.8 y 1.5 kilovatios, y las curvas típicas de radiación en el Caribe colombiano, ¿cierto? Se tomó enfocado pues, en donde tenemos de alguna manera una mayor irradiación, donde tenemos un promedio anual cercano a los 5.2 kilovatios hora por metro cuadrado al día. También la fase de modelado computacional, pues desarrollar los modelos eléctricos en SILAB, incluyendo los bloques de generador de los paneles solares, el banco de baterías y los inversores. Y después de esto se empleó Python para la automatización del cálculo de los indicadores claves para el desempeño, ¿no? Los KPI, procedimiento estadístico y generación de gráficos de comportamiento pues, dinámico. Y ya después recurrimos pues a la tercera fase, que fue ya la fase de la simulación y análisis de escenarios, y se definieron tres escenarios experimentales en condiciones reales de operación, que son los que estamos viendo pues a continuación. Un escenario 1 de alta irradiación y baja demanda con una eficiencia máxima, ¿cierto? Por otro lado tenemos el escenario 2, que es la ausencia de irradiación, en donde pues, con esto queremos indicar una operación nocturna, que sería pues cuando no vamos a tener el sol presente, ¿cierto? Con una autonomía cercana a las 8 horas. Y el escenario 3, que es una irradiación variable y carga dinámica, en donde pues, son condiciones de transición y de perturbaciones, ¿cierto? Donde podemos llevar a carga máxima, ¿cierto? Carga nominal en la vivienda donde está instalada, y vamos a tener también tiempos en donde no se va a tener toda la carga alimentada a la vez. Bueno, en cuanto a los resultados, como se había indicado anteriormente, se evaluaron en tres escenarios. En el primer escenario pues de alta irradiación y baja demanda, que es un escenario pues de alguna manera en donde vamos a demostrar una producción fotovoltaica en su máximo punto y un consumo doméstico que se mantiene moderado. Este escenario permite pues analizar la eficiencia del sistema bajo condiciones óptimas de generación y verificar pues las capacidades también que tiene el banco de baterías para almacenar los excedentes energéticos. Durante la simulación esa irradiación se mantuvo estable, más o menos entre 900 y 1000 Webers por metro cuadrado, mientras que la temperatura de las celdas osciló entre 28 grados y 33 grados. Entonces allí se pudo tener un rendimiento global del 94.2%, ¿cierto? En cuanto al tema de los microinversores, tuvieron un rendimiento total del 98.4%, y en cuanto a la tasa de distorsión por armónicos, se mantuvo por debajo de ese 5%, alcanzando un 3.8%. Dentro del escenario número 2, que es donde hay una generación solar nula, estamos hablando pues en la noche y demanda sostenida, en ese escenario pues se representó ese periodo nocturno, en donde en este caso de alguna manera es un caso crítico para evaluar, porque allí es donde vamos a entrar a evaluar esa autonomía que tiene el banco de baterías. Entonces de alguna manera dentro de la simulación la potencia demandada por la carga se mantuvo más o menos entre 0.8 kilovatios y 1.2 kilovatios, mientras que el estado de carga del banco de baterías disminuyó progresivamente desde el 80% iniciar hasta un 42% al paso de las 8 horas, ¿cierto? Ese comportamiento pues
reflejó la utilización controlada del almacenamiento que se mantuvo, ¿cierto? Y según la recomendación que nos hace la IEEE, la IS 61427, para preservar pues la vida útil del sistema. Y finalmente, en el escenario 3, que es un escenario de radiación y cargas variables, en ese escenario de alguna manera lo que vimos en la simulación fue un día parcialmente nublado con un comportamiento dinámico de cargas, ¿no? En este escenario pues se evaluó la resiliencia de los sistemas de baterías acoplados pues a los paneles solares y con microinversores, ¿cierto? Y frente a perturbaciones ambientales y de consumo. Entonces, en ese escenario pues también vemos resultados, por ejemplo, de la tasa de armónicos también por debajo del 5% que eran recomendados, nos dio 4.24, y también vimos una eficiencia total del sistema de un 92.7, ¿no? En todos los casos se vio pues el cumplimiento normativo y pues también se validó pues el tema de la eficiencia en conjunto pues paneles solares, microinversores y el tema pues del uso de la carga. Bueno, en cuanto a la discusión, los resultados confirman pues que la arquitectura de banco de baterías con paneles solares con microinversores pues ofrece un desempeño consistente frente pues a las tres situaciones en las cuales se validó los tres escenarios. De alguna manera la calidad de la energía se mantuvo pues, dentro de los márgenes recomendados por la IEEE 519, que pues, los armónicos estuvieron por debajo del 5%. La regulación de la tensión también permaneció holgadamente entre los límites también que nos indicaba la IEEE 1159, de más o menos un 5%. Y el manejo del almacenamiento respecto a la ventana, de alguna manera se sugería entre un 40 y un 90%, ¿cierto? Según la IS 61427, lo cual pues va a favorecer el tema de la vida útil del banco, ¿no? Generalmente estos bancos tienen una vida útil cercana a los 25 años, y lo que nos indicaba de alguna manera la norma era que el banco siempre tiene que operar entre el 40 y el 90% de su capacidad, ¿cierto? Nunca dejarlo bajar del 40%, pues porque se nos puede ir a cero pues las baterías, y tampoco mantenerlas por encima del 90%, ¿cierto? Por temas también de calentamiento, de temperatura que tiene el banco. En cuanto a la interpretación técnica de los indicadores, se puede indicar que se alcanzó el mayor rendimiento, ¿cierto? Con un 94.2% y una eficiencia de los microinversores del 98.4%, pues, y evidenciando pues el control que se mantiene con las pequeñas variaciones térmicas. En la operación nocturna, también, que era una de las de alguna manera de las pruebas más críticas, en donde se hizo esa simulación por cerca de 8 horas con una regulación de tensión de menor o igual al 1.2%, pues de alguna manera el sistema reveló una descarga estable, una descarga de alguna manera normal que tiene cualquier banco, ¿cierto? Que tiene al momento de suplir la carga, y una corriente pues que en sintonía con el lazo de control de modo isla, pues de alguna manera nos dio condiciones favorables. Y también en cuanto al tema de la prueba número 3, el banco actuó como de alguna manera como un pulmón energético, alternando descargas y cargas, que fue pues, en esos días nublados en donde vamos a tener plena carga por momentos o baja carga, ¿cierto? Entonces ahí también vimos que el banco se comportó muy bien, entre un 58 y un 90% se mantuvo su funcionamiento, y también pese a que estuvo en la tasa de distorsión armónica un poquito alta, nunca superó el 5%, ¿cierto?
Entonces de alguna manera cumplimos con los estándares internacionales. La modularidad también permite pues la escalabilidad y la tolerancia a fallos, y lógicamente que en cuanto al impacto social pues se redujeron brechas energéticas y emisiones a su vez en el tema ambiental. Bueno, antes de pasar con las conclusiones, también como en todo trabajo, también tengo una limitación del estudio. Pues este análisis es de entender que se realizó por una simulación entre los software Scilab y Python, pues con perfiles sintéticos de radiación y carga calibrados a parámetros colombianos. No se modelaron explícitamente pues la degradación propia que sufre las baterías, ¿cierto? De acuerdo a los ciclos de carga y de descarga. También las pérdidas térmicas dependiendo del clima extremo tampoco se tuvieron en cuenta, y también el envejecimiento propio de los inversores y el desbalance también entre módulos, ¿no? Ni tampoco pues eventos raros como pues inrush de motor, arranques simultáneos. Entonces este tipo de omisiones tienden a subestimar de pronto las pérdidas y la dispersión de los KPI en campo, ¿cierto? Dentro de las conclusiones, pues el desarrollo de esta investigación pues permitió demostrar que la arquitectura híbrida entre bancos de baterías y paneles solares basada en microinversores constituye pues una alternativa técnica modular y sostenible para suministro energético en comunidades rurales no conectadas, ¿cierto? En cuanto a sus conclusiones generales, vemos pues la habilidad técnica comprobada, pues porque se demostró un desempeño robusto ante condiciones operativas diversas en los tres escenarios que de alguna manera se abordaron. También una eficiencia energética y calidad de energía. Pues esa combinación de paneles con inversores pues de salida independiente pues garantizó una máxima captación de energía solar y la regulación de tensiones de modo isla, ¿cierto? También vemos la gestión óptima de almacenamiento. El banco de baterías de ion litio mantuvo su estado de carga dentro del rango seguro, entre un 40 y el 90%, pues minimizando pues el estrés electroquímico interno que los bancos generalmente sufren con estos procesos de carga y de descarga, ¿no? Entendiendo pues que la vida útil es lo más importante. Y adicional pues también se contribuyó a los objetivos de desarrollo sostenibles que se tenían planteados y a la resiliencia comunitaria, ¿no? Entonces vemos que es muy viable para reducir la brecha energética en las comunidades rurales, y su modularidad pues, bajo mantenimiento y posibilidad de expansión progresiva pues va a permitir adaptarse a la disponibilidad de los recursos locales y a la demanda creciente pues que se requiera pues adicional, ¿no? Dentro de las conclusiones por objetivos, vemos que entre el objetivo general se cumple porque era el de diseñar y modelar y validar una microred híbrida entre paneles y bancos con microinversores que operaba eficientemente bajo tres condiciones representativas del entorno rural colombiano. El sistema pues demostró estabilidad, operatividad, autonomía también y cumplimiento normativo. Dentro del objetivo específico, uno pues se desarrolló un modelo de computacional en Scilab y Python que integra generación fotovoltaica, almacenamiento electroquímico y conversión de AC mediante microinversores, logrando pues los resultados coherentes pues con la literatura científica que se consultó, ¿no? Y con las normas. En cuanto al objetivo específico 2, se analizaron los tres escenarios experimentales, evidenciando que la microred mantiene la regulación de voltaje y la estabilidad del sistema pues en condiciones de irradiación variable y demanda también fluctuante. Entonces los indicadores clave de desempeño confirmaron pues la resiliencia del control distribuido. Y en el objetivo específico 3 pues se evaluó la autonomía y la durabilidad del almacenamiento energético, ¿no? Validamos la eficiencia pues de esos ciclos de carga y de descarga que tiene el banco y el cumplimiento de rangos establecidos. Pues este análisis permitió proponer estrategias de control que priorizan pues la vida útil de los componentes.
Pues de alguna manera, en cuanto a las conclusiones también aplicadas a impacto, pues el estudio reafirma que la implementación de microredes híbridas descentralizadas no solo es viable técnicamente, sino que también representa una estrategia efectiva para el desarrollo energético sostenible, ¿no? La autonomía es alcanzable y la calidad de energía obtenida demuestra que estas configuraciones pueden sustituir de manera realista los sistemas basados en diésel, contribuyendo pues a la reducción de emisiones de CO2 y el fortalecimiento de la resiliencia en las comunidades rurales, ¿no? Y asimismo pues la replicabilidad que tiene el sistema propuesto en diferentes regiones de Colombia pues permite proyectar su uso como plataformas para políticas de transición energética pues ajustadas, ¿no? Como conclusión final de este proyecto tan interesante, tan bonito, se puedo decir que en síntesis las microredes híbridas entre paneles solares con inversores y bancos se consolidan de alguna manera como una propuesta integral para garantizar pues, el acceso equitativo, que de alguna manera es más allá del tema técnico, del tema de modelado. También se le apuntó en ese proyecto a de alguna manera enfocarse en que tengamos energía eléctrica para todos, ¿no? Que tengamos esa equidad pues al momento de recibir el suministro de energía. Una energía limpia, una energía confiable, ¿cierto? En las zonas rurales. Y vimos pues a lo largo pues del desarrollo del artículo científico, del trabajo, que pues el desempeño técnico, también la validación normativa y la alineación con los objetivos de desarrollo, pues confirmaron que de alguna manera la energía eléctrica aplicada puede ser un motor de desarrollo social, ambiental, en el contexto colombiano y latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que hubiera sido de gran gusto esta última presentación de este proyecto. Que estén muy bien.